relaciones basadas en el respeto, obediencia y comprensión. Es donde cultivamos el amor en pareja y la crianza de los hijos, inculcados en el temor de Dios. Y formamos caracteres para una generación de hombres y mujeres capaces de cumplir la misión de la predicación del Evangelio. Queda con usted Hogar y Familia. Bienvenidos, hermanos, a su programa Hogar y Familia. En esta ocasión, hermanos, les acompaña su hermana y amiga en Cristo, Damaris Avilés. Mi esposo no está conmigo ahorita, pero es probable que se integre más tarde. Si no, pues aquí estaremos llevándoles el programa. Me acompaña en cabina la hermana María Avilés, que nos ayuda con los controles para hacer efectivo este programa. Hoy, antes de entrar en materia, vamos a hacer una pequeña oración para luego yo explicarles de qué va a tratar el programa de Hogar y Familia. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Señor, le damos porque nos ha permitido estar acá de nuevo para llevarle este programa. Le rogamos que nos haga dignos, Señor, de hablar de su palabra y también de los consejos que podemos dar a los hermanos para que mejoremos nuestras familias. Gracias, Señor, por que nos cuida y nos ha bendecido hasta este día. En el nombre del Señor Jesús le pedimos y agradecemos por todo. Amén. Muy bien, hermanos. Perdón. Como les decía, hoy vamos a hablar del tema que se titula De tal palo, tal astilla. Más o menos ustedes ya se pueden dar una idea de qué se trata cuando hablamos de digamos que es como un refrán o un dicho. Más bien es un dicho. De tal palo, tal astilla. Y esto se refiere o más bien se refiere a cuando decimos, ve, se parece al papá, o ve, salió como la mamá. Y ya puede ser que salió hablando de las buenas cualidades o salió mal hablando de malas cualidades o de mal carácter, por ejemplo, pero nos referimos de tal palo, tal astilla. Antes de entrar en materia en cuanto a hablar de caracteres y esas cosas, vamos a mencionar un rey que fue uno de los reyes más importantes de la historia, antes de Cristo, por supuesto, y este es el rey Salomón. Me gustaría comentarles algunas, digamos, características de su vida y de su reinado, algunas cosas importantes que él hizo, otras no muy importantes, porque como todos sabemos hizo cosas buenas y también hizo cosas malas, pero vamos a ver algunos detallitos muy importantes y que tal vez nosotros no conocemos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el programa? Bueno, al final ustedes van a ver que tiene mucho que ver, que de tal palo, tal astilla. Pero para que se pueda entender, tenemos que hablar primero de un poco de la vida del rey Salomón. Lo primero que debemos saber es que este rey, a pesar de que el rey David lo había designado como su sucesor, fue puesto de manera arbitraria como rey en Israel por las intrigas de su madre. Toda esta historia del rey Salomón la encontramos en el libro de Primera de Reyes. Y ahí se nos cuenta todos estos episodios que a veces nosotros, aunque leamos, los pasamos un poquito inadvertidos. Pero ahora vamos a hablar un poco de ellos. Entonces, como les decía, él fue impuesto como rey y tuvo que ver, su madre. Y dice que comenzó su reinado asesinando a sus dos adversarios más importantes, a Adonías, su hermano, y a Joab, que era un ex general de su padre.
y fue el primer rey dinástico de Israel, porque él continuó el reinado de su padre. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos para mejorar un poquito la garganta. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso con su programa Hogar y Familia. Como les decía, el rey Salomón fue el primer rey dinástico, que quiere decir esto, de Israel. Esto quiere decir que él continuó después de su padre, fue una dinastía. Otra cosa muy importante que sucedió con este rey es que cuando Dios le ofreció o le pidió o le preguntó que qué necesitaba darle, el rey Salomón pidió sabiduría, porque Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y entonces él le dijo, te daré sabiduría, quiero sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y aparte de sabiduría, muchas riquezas. Así que este rey fue un rey muy sabio y ya sea en reinar sobre Israel y también en las decisiones que tomaba. Pero a pesar de eso, a pesar de que Dios le concedió sabiduría y muchas otras
cosas, riquezas y todo, él, después vamos a ver aquí que tuvo algunos problemitas. Aquí hay unos datitos muy importantes. Dice que compuso 3,000 proverbios, imagínense ustedes, y sus cantares fueron 5,000. También habló sobre los árboles desde el cedro hasta el Líbano. Y también disertó sobre las aves, los animales y sobre reptiles y sobre peces. Sabía mucho de todas esas cosas. Y también él tiene varios escritos, y entre esos escritos él compuso. De esos escritos se extraen ahora muchos consejos importantes para la familia. Por ejemplo, tenemos el que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y también tenemos otro que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Después vamos a ver más adelante qué tiene que ver esos escritos, y cómo ayudaron o no en este sentido, y en qué se asocia al programa de hoy. En su reinado él tuvo muchas obras monumentales, y entre ellas está el templo y la casa real. Recuerden ustedes que el templo fue uno de los templos más lindos y magníficos de la época, y eso a pesar de que él hizo buenas obras monumentales, no lo hizo popular ante el pueblo, porque dice la historia que él los obligaba a pagar grandes impuestos, y entonces él no fue muy popular en ese sentido. Él dice que el rey se volvió tan interesado en las riquezas y eso, a pesar de que ya las tenía, y se volcó al comercio, y esto lo hizo que tuviera un punto fuerte, pero con esto no ganaba el pueblo, solo él, y entonces el pueblo no estaba contento con eso. Y también otra cosa muy importante que él tenía una cualidad, y es que era un rey pacífico. A él no le gustaban las guerras, y su nombre de hecho Salomón significa rey pacífico. Eso no lo sabía yo, hasta hoy lo sé, y estoy segura que tampoco algunos de ustedes no sabían que Salomón significa rey pacífico. ¿Y por qué era rey pacífico? Porque él no buscaba guerras con nadie. Él le gustaba hacer tener relaciones con otros pueblos, con otros reyes, y hacer alianzas. Era muy dado a hacer alianzas. Pero este asunto con las alianzas le trajo problemas, porque él empezó a tener relaciones con mujeres que no eran de su pueblo, que eran mujeres paganas. Y ¿esto qué hizo? Esto hizo que él siguiera religiones paganas, y que siguiera a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Milcom, un ídolo abominable de los amonitas. Ahí radicó el problema de él. Y también nos cuenta la Biblia que él edificó en un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, ¿qué vemos acá? Que era él un rey muy importante, un rey que fue ungido por Dios, un rey que Dios le dio mucha sabiduría y muchas riquezas, y de repente comenzó a desviarse. Como dice la Biblia cuando nos habla de los reyes, que el rey tal empezó haciendo cosas y luego hizo lo malo ante los ojos de Dios. Así fue como pasó con el rey Salomón. Y hay algo muy importante en la Biblia. El relato bíblico nunca menciona a la familia de Salomón. Solo son mencionadas sus esposas, y sola una es mencionada con su nombre. Y esta es la mamá de unos hijos que llegó a ser rey, y que es el único hijo que también es nombrado. Ninguna de sus esposas o ninguna de las otras esposas es mencionada, ni otros hijos son mencionados en ninguna parte del registro bíblico. Solo se sabe que tuvo 700 esposas reinas,
y 300 concubinas. Ese dato tampoco yo lo había visto muy bien ni lo sabía con exactitud. Imagínense ustedes, 700 esposas y 300 concubinas. Y esto nos hace pensar que tal vez tuvo cientos de hijos. Pero la Biblia solo menciona a uno de sus hijos. Y ese hijo es Roboam. ¿Y qué hizo Roboam? Bueno, este hijo fue el que le siguió en el reino. Y también este hizo su aparición en la historia de Israel de forma imprevista. Y su nombre significa expansión del pueblo. Y este hijo nació en el momento de mayor prosperidad de Salomón, según como nos cuenta la Biblia. Y comenzó a reinar a los 41 años. Y era hijo de Naama, mujer amonita. Como ya les comentaba, este rey se estuvo relacionando con otros países, con otros pueblos, hizo alianzas y entre esas alianzas iban estas mujeres paganas. Este hijo nació casualmente de una de estas, de esta mujer llamada Naama. Y él vivió como un hijo de ricos en medio de la prosperidad del imperio y reinó 17 años sobre Judá. Pero sucedió lo mismo que con su papá. Al comienzo de su reinado mostró en qué consistía su carácter y sus decisiones provocaron la división del reino que había formado su padre. Su arrogancia fue fatal. 10, imagínense, recuerden que Israel estaba conformado por 12 tribus. Cuando el rey Salomón estaba de rey, valga la redundancia, a pesar de sus errores y de todo, no hubo división. Pero cuando llegó Roboam, era tan arrogante que las tribus lo abandonaron. Él solo se quedó con 10 tribus, con 2 tribus, porque las otras 10 se dividieron, se fueron. Y llevó a Judá a la apostasía, tal como lo había hecho su padre Salomón. Ya vamos viendo por qué se llama el tema de tal palo, tal astilla. Porque ya vamos viendo la relación que hay acá entre el rey Salomón y su hijo Roboam. ¿Por qué? Porque hicieron cosas ante los ojos de Dios malas, iniciaron bien, aunque Roboam no inició muy bien que digamos, pero este hijo de rey fue muy parecido a su padre. Aquí vamos a ver viendo en qué se parecían y por qué pudo suceder esto. Porque a veces de los padres depende cómo va a ser su hijo. Si su hijo va a actuar bien o si su hijo va a actuar mal. Porque los ejemplos tienen mucho que ver. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con su programa Hogar y Familia. Papi, le contesto que es. Consumo el muebillo
estamos de vuelta con su programa Hogar y Familia, y ya nos acompaña mi esposo. Pudo llegar más o menos a tiempo y ya lo tenemos acá, mi esposo Santiago Sosa. Ajá, y él va a continuar con otra parte del programa y aquí vamos a ir desarrollándolo. Muy bien, estamos nosotros con el tema de tal palo, tal astilla, en el cual mi esposa, ¿verdad?, le ha estado dando introducción con referente a lo que es Salomón y sus hijos. Y en sí, nosotros vemos también de que es cierto, son algunas historias pasadas, pero se repiten en la actualidad. Por lo menos, nosotros podemos, le puedo decir a usted, ¿los hijos son por pura casualidad, cree usted? No, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, cuando hablamos acerca del matrimonio, tal vez nosotros vemos unas parejitas por allí que andan saliendo y por pura casualidad salió un niño. De esa parejita que no están casadas, de esa parejita de que no tuvieron, como dicen en sus planes, un matrimonio, ni un hogar, ni nada de eso, pero surgió lo que es un hijo. Así es. Y entre eso nosotros vamos a ver algo en este punto, y es, ¿existen las ovejas negras? Bueno, hay hijos que así se les llama. Hay hijos que así se le llaman, pero si nosotros vemos de que ¿por qué se le llama oveja negra? Exactamente, ¿por qué se le llama oveja negra? Y muchas veces nosotros le decimos de que la oveja negra porque ellos son rebeldes, porque son mal hablados, porque ellos se portan mal, porque ellos van en contra de lo que es el núcleo familiar, porque hay veces en el núcleo familiar existen reglas, ¿verdad? De que la pone el padre o lo pone la madre, pero muchas veces viene él y quebranta todas esas reglas. Y él va haciendo todo lo contrario a lo que los padres y de lo que sus hermanos ellos están haciendo en favor del hogar. Entonces, nosotros venimos, digo nosotros, ¿verdad? Viene el padre de familia o la misma familia y le dice que la oveja negra de la familia, solamente porque se está portando mal. Pero muchas veces, ¿por qué cree que surge eso de portarse mal? Por el ejemplo de los padres y a veces por la inconsecuencia de los actos de alguno de los padres, porque no siempre va a ser responsabilidad de ambos padres. Eso pasa como cuando los padres no se ponen de acuerdo en la educación de los hijos o en las reglas de la casa que deben cumplirlas los hijos. La mamá dice una cosa, debe cumplir las reglas y el papá es más flexible. O sí, el papá es más autoritarista y la mamá es más flexible. Entonces ahí no hay una congruencia de que cómo debe cumplir las reglas. Entonces hay ciertos hijos que se aprovechan de esa debilidad de uno de los dos y entonces va por otro ladito. Entonces, al final de cuentas, los hijos nacen después de los padres, ¿o no? Sí. Entonces, ¿quién es el que debe llevar las riendas del hogar? Los hijos. No, ahí tiene que ser los padres porque si no fueran los padres, los hijos no hubieran venido. Por eso estamos viendo de que los hijos no son pura casualidad. Ajá. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Siempre están los dos ahí. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. La gallina, pero la gente dice que fue el huevo. No, la Biblia dice que Dios hizo a los animales en pareja. Exactamente. Iba el gallo y la gallina. Ya iba el gallo y la gallina y después vino el huevo y entonces después vino el pollito. Aclarado el punto, el huevo fue después de la gallina. Lo mismo pasa con los hijos. ¿Por qué lo traigo a colación? Es lo mismo. Los hijos son después de los padres. ¿Quién manda, el huevo o la gallina? O ahí hablando ya prácticamente, ¿quién manda, los hijos o los padres? ¿Quién manda, el pollito o la gallina? Aquí tiene que mandar siempre la gallina porque la gallina es la que puso ese huevo. La gallina y el gallo, los dos deben mandar a ese pollito. Entonces debemos tomar en cuenta eso. Nosotros o los que tienen hijos son el que tiene hijos, él nació primero. Ya su hija está casada y todo, ya no puede meterse en su hogar, pero cuando era pequeña, él ponía las reglas, ¿o no? Así es. ¿Su hija lo mandaba a usted? No. Porque ahora esa es la moda. Los hijos son los que mandan en casa. Así es, hoy en día es que los padres son los que son los hijos, en esta palabra, son sumisos a lo que el hijo... No
en es todos que por los amor, hogares, ¿verdad? No en todos los hogares, ¿verdad? Y Se no practica estamos eso. criticando, simplemente estamos viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Exactamente, lo que nosotros estamos viendo, porque eso no es que pasa en todos los hogares. No. En algunos hogares los hijos son los que mandan. Incluso usted va a ver que... Y en León no pasa eso, amor. No, ese es en otra ciudad, y ese no es en Nicaragua, ese es en otro país, dice. Y entonces nosotros... En Estelí tampoco, hermano, ni en la Trinidad, no se preocupen. Eso es en otro lado, que lo que mandan ahí son los hijos. Sí. Muy bien, entonces nosotros vemos de que hay veces nosotros le atribuimos a alguno de los hijos que es la oveja negra, pero en realidad, hermano, ¿quiénes son los que están haciendo ese prejuicio en ese? Es el mismo padre. ¿Sabe por qué? Porque allí donde viene es de que un padre es permisivo y el otro no. Entonces el niño se vuelve rebelde, se vuelve contradictorio, se vuelve, como dicen, vago, porque simplemente hay uno de los dos que es el que manda más en la casa y es el que le está dando la autoridad de que él haga todo lo malo. Entonces, para él no hay límite en hacer lo que le dé la gana. Entonces, ¿qué vienen a hacer los otros hijos? Los otros hijos vienen a ponerle el nombrecito de la oveja negra de la familia. Así es. Entonces, ¿pero quiénes son los que ponen eso? Los padres. Los también. padres. ¿Por qué? Porque no tienen, como dicen, la mera responsabilidad de saber educar a su hijo. Y eso es un error, porque mire, cuando usted le dice a un hijo que tiene un defecto, ese hijo se lo va a creer. Y si usted se lo recalca y usted le dice, usted es la oveja negra de la familia, ese hijo se lo va a ir creyendo. Y entonces, ¿qué? No importa, yo soy la oveja negra, sigo como la oveja sí, negra. Exactamente. O sea, como le dicen que es la oveja negra, entonces él sigue haciendo lo malo. Y hay veces, ¿qué es lo que atribuyen los hijos? Bueno, es que mi papá hace eso, yo lo hago. Es que mi papá habla así, entonces yo así hablo. Es que mi papá llega a la hora que le dé la gana a la casa, así yo lo hago. Por eso es que es el título de nuestro tema es de tal palo, tal astilla. Entonces nosotros debemos como padre corregir a nuestros hijos, porque muchas veces no es que nosotros tengamos la responsabilidad de descarriar a nuestros hijos, sino que por nuestro trabajo muchas veces nosotros estamos delegando mucho la atención. Y nuestro ejemplo, ¿verdad? como dice la Biblia, el rey Salomón se portó tan mal que su hijo, que creció en ese reino de riqueza y todo, viendo cómo se portaba el papá, él adquirió esa misma conducta. Es lo mismo, estamos nosotros tomando ejemplo de nuestros padres. Por eso es de que le digo yo de que nosotros como padres muchas veces nuestros hijos se están descarriando, pero no es porque hay veces nosotros también seamos culpables en eso, sino de que pero nosotros, es responsabilidad nuestra por no estar al lado de nuestros hijos, de hacerle una buena corrección cuando nosotros miramos que ellos se están descarriando. Dice de que nosotros debemos tomar a nuestros hijos y hablar en amor de Cristo, ¿verdad? O sea, en el amor de Cristo nosotros debemos corregir a nuestros hijos. No estamos nosotros para condenar a nuestros hijos ni para castigar a nuestros hijos, sino para ver el problema y buscarle una solución. Para guiarlos. Porque muchas veces nosotros tomamos lo que es carta en el asunto y es, agarramos la tajona como antes, agarramos el palito de jícaro, agarramos el cable, agarramos la escoba, agarramos lo que encontremos y entonces con eso venían a los hijos. Y muchos, ¿verdad? Si recuerdan de que muchos utilizaban lo que era aplastando el maíz, ¿verdad? Arrodillado allá en el sol bajo un montón de maíz. Entonces, para aquellos que pasaron esa historia, ¿verdad? También recuerden de que eso muchas veces son los padres que están dándonos a nosotros, como dicen, una corrección, pero muchas veces esa corrección no es buena. Dicen manuscritos, este escrito me pareció muy interesante. Dice que manuscritos de Elena G. de White del 22 de 1890 dice así: los padres necesitan tratar a sus hijos descarriados con la sabiduría de Cristo. Amén. Los no promisorios necesitan mayor paciencia y bondad y la más tierna simpatía. Pero muchos padres revelan un espíritu frío y cruel que nunca inducirá a los descarriados al arrepentimiento.
sea suavizado el corazón de los padres por la gracia de Cristo y su amor llegará al corazón. Eso pasa con algunos padres. En vez de buscar con amor a la ovejita, más bien la tratan mal o la corren de la casa en el peor de los casos. Si es una persona que se fue por las drogas o por el alcohol, entonces no, se me va de la casa porque aquí ni trabaja ni nada y no hay ningún beneficio. Darle la calle es una opción buena. Una opción mala, porque estamos tirando a nuestros hijos a lo que es a la perdición. Un hijo que lo estamos tirando a que se pierda. Por eso estábamos hablando ahí de que nosotros muchas veces somos los responsables de la corrección de nuestros hijos. Por eso de que nosotros, como decía allí, ¿verdad? En el manuscrito, nosotros dice debemos hablarle al corazón de nuestros hijos. O sea, constantemente nosotros debemos ver lo malo que está pasando con nuestros hijos. Cómo vienen del colegio, cómo vienen de la casa de la tía, cómo vienen a la casa de la abuelita, cómo vienen a casa de... Porque ahora seguimos nosotros como en los tiempos pasados, vamos a un círculo de estudio, vamos a la casa de fulano de tal, en de la hermanita, en del otro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver la reacción que ellos están llevando al hogar. Ahora nosotros vemos de que nosotros vemos que le damos el celular a nuestros hijos y ellos allá, mire, con el celular allí pegado al oído, que nadie se dé cuenta. Nuestros hijos ahora tienen el celular y le ponen contraseña. ¿A cuenta de qué? Si está en un hogar y no tiene nada que esconder, entonces ¿por qué pone contraseña? Ajá. Entonces, a veces en la misma casa, en la misma familia, tienen que andar buscando uno a otro porque ahí el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, todos tienen contraseña en los celulares. Si es una sola familia y no tienen nada que temer, entonces, ¿para qué le ponen contraseña? Digo yo. ¿Verdad? En mi pensamiento. Escribió, antes de que continúe, porque ¿sí? Eso tiene que ver con eso mismo. Los padres hacemos o dejamos de hacer algo que posibilita la conducta de nuestros hijos. Salomón escribió: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Lamentablemente él no lo practicó con su hijo. No. Su hijo se echó a perder. Y la educación, otro punto importante, la educación del hogar es irreemplazable. Algunos padres piensan que enviando a los niños a la escuela, ahí los van a educar y eso no es así. O lo mandamos a un internado. Exactamente. Al internado para que nosotros se lo dejamos allá a los profesores, allá se lo dejamos a los amigos, a los alumnos, para que aquellos lo compongan, porque yo ya no lo aguanto. Entonces en un internado queremos tenerlo. Los padres son los primeros y más importantes educadores de sus hijos. Pero el problema acá es que hay padres que no han entendido este punto. No son los maestros los educadores. O sí educadores, pero en las materias. Y podemos reforzar algunos valores, pero no enseñarles los valores. Y desdichadamente uno puede darse cuenta que los niños en estas épocas no tienen valores, no están fomentándose esos valores en ellos. ¿Por qué? Porque los padres no tienen tiempo. Las prisas de esta vida, los afanes de esta vida están haciendo que los niños sean descuidados. Así es. Dice de que en la actualidad, ¿por qué descuidamos nosotros a nuestros hijos? Por nuestro trabajo, porque nosotros vivimos solo de viaje. Entonces, la educación de nuestros hijos no está en manos nuestras, sino en manos, como dicen, vamos a ponerle así, de la sociedad. Porque aunque sea nuestra familia, pero si usted es cristiano y su familia no es cristiana, está poniendo su mano en la sociedad. Van a educarlo a como ellos son. Y de igual manera, recordando el tema pasado, hablando acerca de los hijos de los pastores, ¿verdad? Nosotros vemos de que muchas veces los pastores descuidan a sus hijos por la obra, ¿verdad? Es cierto de que hay un determinado momento, como decir, agarrar un día para la familia, pero en realidad recordemos de que la familia tiene que estar todos los días. Como le dije también,
no es que vamos a tomar nosotros como miembros de una iglesia de que el pastor tiene que estar disponible las 24 horas del día a nuestro servicio, que cualquier llamado, cualquier emergencia, cualquier necesidad lo llamamos. No, para eso existen otros tipos de líderes que nos van a ayudar inmediatamente, y ya en un caso muy especial pues llegaríamos hasta allá. Entonces, pero hay muchos pastores, ¿verdad?, de que trabajan de esa manera, como dicen, las 24 horas del día sirviendo a la hermandad, y está entonces descuidando a los hijos. De esa misma manera nosotros estamos teniendo ese mismo problema con la educación de nuestros hijos, y es que nosotros lo estamos descuidando por, como usted dijo, ¿verdad?, por los afanes de esta vida, que son nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestras familiares y todo, porque muchas veces preferimos salir de casa que estar en la casa ayudando. Aquí hay un punto muy importante. Los afanes de la vida no los podemos desaparecer. No. Tenemos que trabajar. Así es. Pero podemos priorizar. Priorizar, en este caso, en sentido de dinero, los padres priorizan la educación de los hijos, ¿o no? En el sentido de que tengo que pagar, tengo que apartar para la universidad, si están en el colegio, tengo que apartar para el colegio si están en la escuela. Van priorizando los gastos, van priorizando los ahorros. Voy a guardar para la universidad de mis hijos. Asimismo, debemos priorizar la educación de los niños. Es cierto, tenemos muchos afanes, pero podemos sacar el ratito como padres en la tarde para ayudar y revisar en qué andan nuestros hijos, qué están haciendo, qué están viendo en el celular, qué están viendo en la televisión, con quién se están juntando en la calle. Hay algo que nosotros como padres nicaragüenses, no sé en el resto de los países, pero como padres nicaragüenses nosotros hemos olvidado en la educación de nuestros hijos. Yo recuerdo de que cuando uno llegaba de clase, venía la mamá, venía el papá, a ver, enséñenme sus útiles, quiero ver si me mandaron alguna notita, quiero ver qué es lo que hizo, y comenzaba uno revisándole hasta la fecha, porque recuerde de que hay niños de que no entran al colegio y se van a andar ahí, y entonces, solo imagínese si ese niño usted le comienza a revisar y tiene mucha falta en el colegio, ¿dónde anda ese niño? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es tener, como dicen, mucho cuidado con él y comenzar a dialogar con él, que qué está pasando con esos días que no entra. Porque si nosotros no estamos al cuidado de nuestros hijos, como le digo, ahora vienen los hijos, agarran la mochila, la tiran a la cama o la tiran en la mesa, y así ya al día siguiente la vuelven a agarrar y van de regreso. ¿Estudiaron? ¿Revisó sus padres? Le voy a dar un ejemplo. Hoy, por ejemplo, tuvimos un caso. ¿Qué sucede con ese caso? Un alumno le dice a la mamá: mire mamá, voy a ir a hacer un trabajo en grupo. Mírese bien, en grupo. Y resulta que aquí, en el colegio, nosotros no dejamos trabajos en grupo. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. No se puede andar mandando a los niños que anden de aquí para acá solos. En una casa, en otra, porque no sabemos cómo son los tipos de casas. Entonces no permite, no se hace eso acá. Pero los niños mintieron al decirle: es que vamos a hacer un trabajo en grupo. Y se fueron a hacer un trabajo en grupo. Entonces, no le dejó el colegio. Que no dejó el colegio. El trabajo era en la casa individual. Pero al decir eso, la mamá les creen. Pero ¿qué faltó ahí? Investigación. Preguntar. Llamo a la profe y le pregunto: mire profe, ¿es cierto que tiene un trabajo grupal? ¿Por qué? Porque en estos tiempos los niños están muy dados a mentir. Y entonces debemos como padres tener más cuidado y estar pendientes. Mejor le pregunto al profe si es verdad que van a estudiar en grupo. Le pregunto a la profe con quién es que va a hacer el grupo, si fuese el caso. Pero si no estamos pendientes de eso, se fue a hacer un trabajo en el grupo y al final resultó que no. Y de camino a la casa, de donde andaba a la casa, puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué pasó ahí? El padre o la madre, porque está ocupada, porque está en otras cosas, no revisó ni preguntó si era verdad o mentira lo que el alumno está diciendo. Porque últimamente pasa eso. Como les decía, mienten para que los dejen salir.
porque hay padres que yo sé que son muy cuidadosos con sus hijos y salen y los dejan, pero los dejan salir y tienen, pero no siempre se debe estar consciente de que no siempre puede ser así. Muy bien, yo creo que hemos llegado al final de nuestro programa y esperando de que estos consejos siempre le ayuden a cada uno de los hogares, sabiendo de que nuestro propósito, ¿verdad?, no es que vengamos a imponerle una ley en cómo usted va a educar lo que es su hogar, sino de que son consejos bíblicos que nos ayudan a nosotros a mejorar cada día nuestro hogar. Así de que de esa manera, ¿verdad?, se despide de usted el hermano Santiago Sosa, Damaris Avilés, y no olviden instruir al niño en su camino, y cuando aún fuere viejo no se apartará de él. Que Dios les bendiga. Hogar y familia, donde formamos relaciones basadas en el respeto, obediencia y comprensión. Es donde cultivamos el amor en pareja y la crianza de los hijos, inculcados en el temor de Dios. Y formamos caracteres para una generación de hombres y mujeres capaces de cumplir la misión de la predicación del Evangelio. Será hasta en la próxima, cuando nos encontremos en Hogar y Familia.